oyentes, ¿cómo están? Quiero contarles que el tema de hoy es un tema muy, muy, muy importante para todos los que somos papás, pero para todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Algunos de los puntos que vamos a tocar el día de hoy son bien fuertes. Quiero contarles que el que hablemos de esto hoy no significa que yo como mamá lo haya logrado todo en lo absoluto, ni tampoco nos exime de como iglesia y como liderazgo reflexionar, valorar, mirarnos en el espejo. Y ese es el objetivo del día de hoy con este mensaje. Este segmento hoy lo que busca no es culpabilizar, señalar, ni hacerle sentir mal como papá o como miembro de la iglesia. Lo que busca es que hagamos una introspección. Eso quiere decir que sea que usted sea papá, tío, abuelo, pastor, líder, parte de la iglesia, usted pueda ir hacia adentro y hacerse un pequeño examen y decir, ¿en qué debo hacer un ajuste? ¿En qué puedo yo colaborar? ¿Qué debemos de hacer? Y es que hoy vamos a hablar de las 5 razones por las que cuando los muchachos de nuestra iglesia crecen, se alejan de la iglesia. Y le cuento que si se alejaran del templo, no sería un mayor problema. Sin embargo, lo duro es que esos muchachos que se alejan del templo, que se alejan de la congregación, se alejan también de su relación con Dios. Y usted y yo tenemos una tarea muy fuerte que hacer. Como les digo, no es una tarea solo de papás, aunque sí muchos de los puntos que vamos a ver hoy nos aluden muchísimo a papás y también al Ministerio de Escuela Bíblica. Así que créame que estoy impactada. Soy la primera impactada y la primera que el Señor le ha hablado para hacer introspección, tanto como mamá, así como colaboradora de Escuela Bíblica y de la educación cristiana. Y eso es lo que busco esta tarde, que el Señor pueda hablarle a su corazón, a su mente, y que todos esta tarde como familia CCPC podamos reflexionar en qué debemos de hacer y hacerlo para cuidar a nuestras generaciones. Los 5 puntos que vamos a ver el día de hoy están basados en un artículo de un líder encargado del Ministerio de Niños en Florida llamado Dale Hudson. Y él cuenta que es muy impactante que el 78%, es decir, más de la tercera parte de los jóvenes a los cuales se les pregunta cuál religión practican cuando están en la universidad, y que marcan ninguno, el 78% de los jóvenes que marcan ninguno fueron jóvenes que en algún momento crecieron en la iglesia. Fueron jóvenes que sus inicios estuvieron en la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las 5 razones que él da del por qué, aunque sean niños que crecieron en la iglesia, cuando son jóvenes, buscan la forma más rápida de salir de ella? La primera razón es que no les estamos ayudando a responder las preguntas difíciles. Es decir, cuando nuestros hijos nos preguntan el por qué y cómo, que es muy normal conforme van creciendo, cuando ven pobreza, cuando ven los desastres naturales, ¿por qué Dios permite eso? ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vemos estos porqués y estos cómo como una amenaza, en lugar de adentrarnos con ellos, guiarlos y ayudarles a que puedan responder estas preguntas tan difíciles.
Y entonces cuando llegan a la universidad, como todo lo que han recibido de nosotros son respuestas superficiales, hay agnósticos y hay ateos listos para retarlos y para hacerles preguntas que ellos no saben la respuesta. Entonces, cuando nosotros no les hemos dado las respuestas correctas o profundas necesarias, su fe es devorada por respuestas incorrectas, que parecen ser las correctas en ese momento. Así que el número 1 es: tomémonos el tiempo de ayudarles a responder estas preguntas difíciles. Tomémonos el tiempo. Algunas veces vemos apologética como algo muy lejano, como algo que solo los profesionales, los teólogos, los pastores deben tener. Sin embargo, y pronto vamos a tener una serie al respecto, los papás debemos enseñar apologética a nuestros hijos para que tengan fundamentos fuertes. La segunda razón por la que los jóvenes se van de la iglesia al crecer es que les enseñamos mucho a portarse bien o a ser buenos, pero no les enseñamos lo que significa seguir a Jesús. Entonces creen que todo es acerca de ellos, ¿verdad? Que deben de amarse a ellos mismos y no nos enfocamos en que deben de amar a Dios. También nos enfocamos en un Dios que quiere que estén felices, que quiere que estén bien, y de repente conforme van creciendo, esa felicidad ya no solo está en Dios, sino que me siento más feliz en un paseo, me siento más feliz con mis amigos, porque al fin y al cabo lo único que sabía de Dios era que Él quería que yo fuera feliz. Entonces, cuando nos enfocamos en ese tipo de doctrinas o de mensajes incorrectos a nuestros hijos, esos mensajes se nos vuelca la tortilla, como decimos en el buen tico, y buscan la felicidad por otros lados. Nos enfocamos en algo superficial. Ser bueno, portarse bien es algo superficial. Sin embargo, en lo que nos deberíamos de enfocar es en decirles, en practicar nosotros primero que todo, pero en el mensaje, la verdad que debe ser que nuestras vidas deben honrar a Dios, que nuestras vidas, cada una de las cosas que hagamos, deben llevar gloria a Dios. Esos son los fundamentos de fe que debemos formar en nuestros jóvenes. La razón número 3 es que ellos pueden ver detrás de las máscaras. Conforme crecen, ya no hay forma de tapar o de defender lo indefendible, como decimos. Papás, mamás, líderes que dicen una cosa y hacen otra. Y esto a mí me tocó muchísimo el corazón, porque dice justo así, leo literalmente como dice el artículo: papás jugando a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos jugando a la iglesia? A un papel. Y qué duro, porque jugar ese papel nos puede cobrar una factura muy cara. Y entonces hablaba el artículo que muchas veces la pasión por Cristo que demostramos en la iglesia no es una pasión que se demuestra durante la semana en el día a día. Cambiamos la adoración por malas palabras, por chismes, por palabras hirientes entre los papás o hacia los hijos. La Biblia que se abre el domingo no se vuelve a abrir durante toda la semana. La única oración que se realiza es la oración automática antes de cada comida. Y ese es el único tiempo de oración que se tiene en familia. La hipocresía causa que la siguiente generación se desilusione de la iglesia y por ende de su fe. Va causando amargura en su espíritu y erosiona su confianza en la iglesia. Las máscaras que cada uno de nosotros nos pongamos, sí, podemos usarlas cuando son pequeños, si usted gusta.
Sin embargo, sus hijos no van a estar pequeños para siempre y van a empezar a darse cuenta de las cosas. Y mientras vivan bajo nuestro techo, pues ellos seguirán en el rol de la hipocresía. Sin embargo, cuando crecen, cuando son mayores de edad, se cansan de esa hipocresía. La cuarta razón es que enfatizamos en reglas más que en las relaciones. Nos encargamos de decirles qué es lo que no hacemos los cristianos. Los cristianos no esto, los cristianos no lo otro, los cristianos no, y no me malentiendan. Deben de haber reglas, por supuesto. Y Dios estableció reglas para nosotros en su palabra. Sin embargo, cuando nos enfocamos en el no, y no hablamos de la ganancia que tenemos al ser hijos de Dios, de que cada una de estas reglas las seguimos porque se valora demasiado la paternidad de Dios para nosotros. Podemos tener una buena intención al decirle a nuestros hijos lo que no pueden hacer. Por supuesto, siempre hacer con una buena intención porque no queremos que les ocurra nada malo. Sin embargo, debemos enfocarnos más en la relación de papá. ¿Por qué yo no hago esto y esto y esto? Porque es tanto lo que Dios me ama que quiero evitar que eso suceda. Quiero evitarle un mal rato a mi papá como honra. No porque le tenga miedo, no porque estoy siguiendo una lista de no. Porque cuando solo tenemos no y no tenemos una opción de lo que sí, pues obviamente los no se vuelven más atrayentes. Si yo le digo a Tomás, no toque eso, lo que debería hacer es a tocar. Pero si yo le digo, no toque eso, pero con esto sí puedes jugar, se va a ir con lo que sí puede jugar. Entonces, si yo me enfoco en lo que no podemos hacer como cristianos, pero no me enfoco en la relación tan profunda de amor, de gracia, de misericordia que tenemos con Dios como papá, entonces va a ser algo superficial. En el momento en el que yo sigo mis propias reglas, las voy a seguir y voy a ir a hacer al no, porque yo nunca supe la parte del sí, ¿verdad? Entonces enfoquémonos más en las relaciones, en conocer la naturaleza y el carácter de Dios, que nuestros hijos conozcan la naturaleza y el carácter de Dios, que sean relaciones profundas, que tengamos nosotros como papás, como líderes, como autoridades, como miembros de la iglesia, tanta intimidad con el Señor, que puedan ver en la iglesia esa intimidad con el Señor, que puedan ver en el día a día esa intimidad con Jesús, que sea muy atrayente lo que nosotros tenemos, para que ellos lo quieran tener también. Yo quiero tener lo que tiene mi líder. Yo quiero tener lo que experimenta mi líder, mi pastor, mi papá, mi mamá. Jesús entonces se vuelve mucho más atrayente que el mundo cuando me enfoco en los beneficios de la relación con Jesús, en que es tan valiosa la relación con mi Dios como papá, que por supuesto voy a seguir todas las reglas que Él establece por el deseo de tener esa relación con Él, no por el miedo y porque simplemente eso es lo que hay que hacer. Recuerden que nuestros hijos crecen y hay mensajes que van a ser gotitas de leche materna, pero no podemos alimentarlos con leche materna por siempre, porque si yo a Isaac en este momento que tiene 7 años le doy gotitas de leche materna, las va a escupir, porque él ya no quiere eso, él ya quiere comida. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Conforme nuestros hijos van creciendo, debemos poner verdades en sus corazones. ¿Verdades que es responsabilidad de la iglesia, de educación bíblica, formarlos? Por supuesto que sí. Sin embargo, recuerden que sus hijos están en la iglesia
en estos momentos una vez por semana y están en su casa todos los días. Así que sembremos todos los días como papás, no con sermones, sino con nuestra vida, la importancia de la intimidad con Jesús. Y como le repito, créame que la primera que se tira la piedra soy yo. Y quiero que usted esta tarde también reflexione al respecto. ¿Qué está haciendo usted para que su hijo, para que su hija desee lo que usted tiene? Para que su hijo o que su hija admire, se desespere por tener esa relación que tiene usted con Dios. Que entonces mi anhelo para cuando yo sea grande no es tener un carro como mi papá, trabajar donde trabaja mi papá. No, mi anhelo es tener la relación que tiene mi papá con Dios. Y el último, que es el número 5, que póngame muchísima atención. Usted, miembro de la iglesia, usted dice, bueno, yo no tengo hijos, ya mis hijos están grandes, ya cumplí. Bueno, la quinta razón es que no les estamos ayudando a que desarrollen relaciones profundas y duraderas con la congregación, conexiones. Y el autor de este artículo hablaba de que cuando él ingresó a la universidad, había un adulto en especial, él le habla un adulto de Dios, que le escribía cartas a la universidad diciéndole cuánto oraba por él, cuánto estaba interesado por él, qué tan importante era él para la congregación y para este adulto como tal. Y eso hacía que cada vez que regresaba de la universidad, recordemos que estamos hablando de un autor en Estados Unidos, ¿verdad? Cada vez que regresaba a la universidad, él anhelaba ir a esa congregación porque tenía una conexión profunda. Algunas veces las relaciones entre pares, es decir, entre muchachos de la misma edad, son muy pasajeras y al llegar a la universidad se disipan muy fácilmente. Pero los adultos tenemos una gran responsabilidad y es convertirnos en mentores, líderes, pastores, adultos. Si usted no tiene ningún cargo en la iglesia, igual tiene la responsabilidad de convertirse en un mentor, en alguien que se invierta en otra persona con el fin de que esa conexión duradera permanezca a pesar del tiempo. Y créame que marcaremos la diferencia. ¿Qué tal si nosotros tuviéramos un joven al que le escribimos cada semana? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal va el colegio? ¿Cómo te ha ido en ese nuevo colegio, en la nueva etapa de colegio? ¿Cómo te ha ido en la nueva etapa de la universidad? Quiero que sepas que estoy orando por vos. Él hablaba de cartas hace muchos años. Ahora tenemos muchísimas formas de comunicarnos. Es más, y si usted como adulto quiere escribirle una carta y mandársela con sus papás, hágalo. Hágalo. Usted no sabe si a través de usted el Señor le va a hablar a ese joven. Razones que le digo hoy, estas 5 razones, nos sirven para hacer algo. Es para hacer ajustes. Para decir, check, ¿qué no estoy haciendo? Y se les voy a repetir. La razón número 1 es, no les estamos ayudando a encontrar respuestas a las preguntas difíciles. 2, pasamos más tiempo enseñándoles a que sean buenos, a que sigan a Jesús. 3, tenemos máscaras puestas que solo nos funcionan los domingos en la iglesia. 4, nos enfocamos más en las reglas que en la relación con Dios. 5, no les estamos ayudando a que desarrollen profundas y duraderas conexiones en la iglesia. Estas 5 razones pueden dejar de ser las razones para que las generaciones de CCPC se alejen de la congregación y se alejen de su relación con Dios. Usted y yo podemos trabajar en eso. Tenemos muchos niños en nuestra iglesia, tenemos muchos jóvenes en nuestra iglesia.
que necesiten que nosotros como adultos nos examinemos a la luz de estas 5 razones y veamos qué ajustes debemos de hacer. Doctrina bíblica sólida. No solo el domingo en la prédica del pastor, no solo en la clase con la maestra de escuela dominical, sino en nuestra casa. Y como le digo, vamos a empezar a brindar recursos para que ustedes como papás puedan equipar a sus hijos con apologética, con doctrinas bíblicas sólidas que van a necesitar para siempre. Hagamos más de lo que decimos. Y es la parte que más nos cuesta. Es fácil leer la Biblia y decir esto es lo que hay que hacer, pero es difícil vivirlo para ser modelos vivos, modelos de Cristo para nuestros hijos. Como le digo, el día de hoy no es un tema fácil. No es un tema fácil de digerir. No es fácil reconocer nuestros errores. Y lo importante no es quedarnos ahí, dando vueltas con nuestros errores, sino de corazón reflexionar y decir, ok, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué debo ajustar? ¿Qué podemos cambiar en nuestra dinámica de familia? Para que cuando nuestros hijos crezcan, sigan siendo ejemplos de Cristo. Para que cuando nuestros hijos crezcan, sigan buscando ser modelos de Cristo y buscando ser puentes de Cristo para que otros puedan conocerle también. Recuerde, ser papá es un privilegio que implica una gran responsabilidad. Regresamos día a día y si nos equivocamos, empecemos de nuevo al día siguiente. Tenemos una nueva oportunidad cada día de hacer las cosas mejor. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana en la iglesia. A las 7 p.m. tenemos una cita con las mamás. Así que las esperamos. Nos vemos en un próximo segmento de Familias SPC muy pronto. Bendiciones.